la probabilidad de impacto directo en su instalación, en su equipo o en su caja. Y ahí nos vamos directamente, claro, a partir de los diferentes escenarios. Y ahí nos vamos directamente al concepto de la caja. Concepto básico para determinar la probabilidad de que puedan llegar sobretensiones a mi instalación o no. Como siempre hablamos, cuando hagamos el análisis de protecciones tenemos que determinar cuál elemento de red puede traer sobretensiones o no a mi instalación. ¿Quién llega o cómo puede llegar la sobretensión a mi equipo sensible? ¿Sí o no? Si lo analizamos a partir de quién traspasa, de dónde viene la alimentación de corriente alterna, dónde viene la radiocomunicación que entra a mi instalación, dónde viene la iluminación, dónde viene el sistema fotovoltaico, digamos, aire acondicionado, sistemas de seguridad y sistemas de, vamos a decir, LAN o network de Internet. Evidentemente, hoy nos toca estos dos temas, iluminación y seguridad. Sí, no solamente los equipos que están en el interior, en este caso, que aquí en el utility no tenemos ningún análisis porque viene del utility o de la red de energía eléctrica, pero en este caso la iluminación externa, partiendo de afuera hacia adentro, evidentemente la luminaria tiene una gran exposición a descargas directas o indirectas que pueden provocar daño a quién, a el panel de LED. ¿Qué significa el panel de LED? No es nada más que semiconductores conectados en serie y paralelo para lograr una cantidad de lúmenes o iluminación necesaria según la ubicación y el ángulo, vamos a decir, el cono de iluminación que se necesite para la calle, la iluminación de la calle, para parqueos, túneles interiores, etcétera, etcétera, etcétera. Y además los sistemas de seguridad tienen la misma función. Muchas veces los sistemas de seguridad están en interior, pero gran parte de los sistemas de seguridad están en exterior. No solamente hablamos de cámaras, estamos hablando también de gate de entrada, sistemas de control, de acceso. Es decir, hay mucho tema de seguridad en el cual podemos indagar y vamos a tratar, buscar la manera de tratarlo en el día de hoy. ¿Dónde vamos a localizar el supresor? ¿Cuál es la función de un supresor? Eso lo hemos hablado muchísimas veces, pero lo reitero que es ante una sobretensión, el supresor es un punto de alta impedancia conectado entre el network o la línea, no importa el network que sea de corriente alterna, directa, telecomunicaciones, fotovoltaico, iluminación, cualquiera de ellos va a conectarse de línea a tierra y ante una sobretensión va a lograr un bypass seguro, dejando un voltaje de protección inferior al voltaje de inmunidad de mi equipo. Mi lámpara, mi panel de control, mi cámara, mi sistema SIDE, mi sistema, vamos a decir, el DVR o el DVR o el sistema de control de cámara, cualquiera de ellos, o el gate, el motor de control de la pluma que baja y sube. Sí, hay muchos análisis, además con los controles que tiene, con computadora, con sistemas automatizados, ya no es solamente la utilización de la luminaria incandescente o de halógeno. Después pasamos a otros niveles que vamos a entrar en ellos. En cada uno de los casos debemos saber cómo vamos a proteger, buscando la manera adecuada de instalar la protección. Es decir, buscando la mínima distancia entre la línea y la tierra, de forma tal de que mi equipo, que el voltaje de protección a la salida de mi supresor sea inferior al voltaje de inmunidad de mi equipo. Y por último, la coordinación o la instalación de supresores múltiples a partir de la distancia de 10 metros o 30 pies. ¿Está claro? Considerando que una vez que pongamos un supresor aguas arriba o en el panel de corriente alterna, en este caso casi siempre va a ser corriente alterna, para la iluminación y para los sistemas de seguridad, considerar en cada uno de los casos la distancia a partir de 10 metros 30 pies, evidentemente aparece un efecto resonante más el área por donde circundan o por donde circulan los cables, tiene la capacidad de absorber efectos electromagnéticos o inducciones de otros cables dentro de mi instalación y debemos considerar un segundo supresor lo más cercano al equipo. Fundamentalmente el efecto oscilante de la onda a partir de los 10 metros una vez que suprimimos o derivamos de forma segura a tierra esa sobretensión. Bien, bien. Importante, siempre tener en cuenta el concepto de la caja, tanto para la iluminación como para los sistemas de seguridad. Ojo, ¿qué cosa es mi iluminación? ¿Qué cosa es mi sistema de seguridad? No es nada más que una caja.
Es decir, mi sistema completo puede ser una caja general, desde el transformador hasta todas las luminarias instaladas en exterior, que quiero referirme fundamentalmente a ellas en el día de hoy. Bien, por tanto, a partir de ahí analizamos qué cables y qué cables entran y qué cables salen en mi sistema o en mi caja. ¿Está bien? Y a partir de ahí vamos subdividiendo en cada uno de los puntos, en cada uno de los elementos de red, y lo miramos además como una caja. Vamos a verlo posteriormente a qué me refiero. Bien, ¿qué cosa? ¿Por qué LED? ¿Qué significa LED en este momento? Es un ahorro de costos a lo largo del tiempo. Antiguamente utilizamos el bombillo o la luz incandescente, después el halógeno, después el bombillo ahorrador hace algunos años, y por último el sistema LED o la iluminación LED, que son Dios, no son más que Dios, donde hay un menor uso y costo de electricidad por año en el sistema LED, por eso se utiliza el LED, mayor vida útil esperada, evidentemente. Disculpen, alguien tenía el micrófono abierto. Ok, mayor vida útil esperada. Tenemos además que, por cierto, todo esto se va a poder lograr con la iluminación LED, que es la más eficiente hasta el día de hoy, si está protegido con la protección adecuada y coordinada. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque sí, los fabricantes dicen que su driver o su sistema está protegido, pero vamos a analizarlo posteriormente para que podamos entender. Tanto, ese es por qué la iluminación LED. Antiguamente, en las tecnologías pasadas, la expectativa de vida era muy poca. Posteriormente vino la iluminación de LED de la generación número 1, donde evidentemente la expectativa de vida es muy alta, y últimamente, no sé si todos están, vamos a decir, en conocimiento de lo que es la iluminación inteligente. ¿A qué se refiere esto? Es decir, estamos hablando de alumbrado público o exterior. Se refiere a que ya las luminarias en el día de hoy, no en todos los casos, estamos utilizando iluminación inteligente o Smart LED. La luminaria tiene un control, tiene una alarma remota, tiene comunicación, si tiene muchísimos elementos, cambia de colores con control remoto, tiene muchas cosas, tiene muchísimo. En comparación con la tecnología pasada, verdad que la tecnología anteriores de halógeno e incandescente no tenía ningún tipo de ventaja con respecto a las últimas tecnologías. Una eficiencia energética bastante alta en las últimas vamos a decir, generaciones de luminarias, tienen un rendimiento de color muy alto, todo lo que es LED, aquí lo estamos viendo. Es decir, las horas de encendido también tiene valores superiores a la tecnología anterior, los controles son muy altos, es respetuoso con el medio ambiente. Ya sabemos que una bombilla de halógeno o una bombilla incandescente tiene su contradicción con el medio ambiente, y la ausencia de lo que es vamos a decir, el daño que provoca una iluminación de halógeno muy cerca de la vida humana o incandescente. No pasa así de esa manera con el LED. Ojo, pero tampoco la miren, no se puede mirar muy de cerca la iluminación de LED, porque puede dañar evidentemente la vista a cada uno de nosotros, ¿no? Bien, y sensibilidad. Es decir, la sensibilidad en cada uno de los casos, estas eran muy sensibles y disculpen, estas eran poco sensibles. Este más quiere decir que ante las sobretensiones eran muy poco sensibles, quiere decir, podrían venir sobretensiones y no se afectaban, y evidentemente en las generaciones LED son extremadamente sensibles. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque cada uno de los componentes internos son componentes con semiconductores. ¿Está bien? Bien. Disculpe que puse qué términos son importantes. Las sobretensiones transitorias hay que tenerlas en cuenta. Un evento causado por la naturaleza o por el hombre que produce un impulso eléctrico muy rápido sobre un material conductor que entrega hasta 200, vamos a decir, 200 kiloamperes. Los tipos de rayos que hay que considerarle como términos importantes, el impacto directo o el impacto indirecto, que la inducción que puede llegar a cada una de nuestras instalaciones a la hora de tener los términos bien definidos. Y lo otro es el TUV,
o el TOV, vaya, para que entiendan, que son las otras amenazas, es una sobretensión oscilatoria de fase a tierra o de fase a fase, que se encuentra en una ubicación determinada con una duración relativamente larga. ¿Qué significa esto? Significa que evidentemente los supresores como tal son enemigos de las sobretensiones permanentes. Y vamos a tocar este tema porque es muy interesante en el día de hoy. Algo que ha venido ocurriendo en los últimos tiempos en el mercado es las sobretensiones permanentes en los circuitos de iluminación o, vamos a decir, sistemas de seguridad y evidentemente la pérdida del neutro. Si la pérdida del neutro es algo que está dañando muchísimo cada una de las luminarias en el mercado y esto es algo a tener en cuenta. Vamos a tocarlo ahora. Y sobretensión remanente, que es la parte de la sobretensión aplicada que permanece aguas abajo. Sí, es la protección que nosotros... Oh my God. Toqué algo. Ok. Es la protección que estamos buscando que ocurra a la salida de mi supresor de forma tal que el voltaje de salida de mi supresor sea inferior al voltaje de mi unidad y no se afecte como tal mi equipamiento. Y aquí tenemos las forma de onda 1,250 y 8 en 20 de corriente con 10,350. Cada una de ellas es aplicable al análisis de protecciones en cada uno de los casos. Bien, efecto de las sobretensiones, y aquí voy a detenerme para que ustedes puedan ver. Evidentemente aquí estamos viendo el club RMS del voltaje y los voltajes picos que puedan ocurrir. Estos voltajes picos que aparecen acá, si llegan a ser permanentes, evidentemente los picos como tal, los voltajes picos, para eso está el supresor. Si tenemos una sobretensión temporal o permanente, evidentemente aparece temporal over voltage. Es decir, evidentemente va a haber una sobretensión, va a haber una sobretensión permanente sobre el supresor o varistor instalado en mi supresor y este sería el pico que debemos recortar, pero al haber una sobretensión permanente por encima del valor pico durante un periodo superior a los 13 microsegundos, evidentemente ya se considera una sobretensión permanente. ¿Y qué puede pasar? Puede dañar los varistores dentro de mi supresor, lo puede afectar. ¿Está bien? Por tanto, los supresores o el varistor son enemigos de las sobretensiones permanentes. Ojo con esto, Por tanto, la mayoría de los supresores que tenemos instalados en el mercado en el día de hoy, en el caso de Citel como tal, tienen tecnología de varistores para este tipo de aplicación. Hay otros tipos de aplicaciones que llevan diodos, llevan descargadores a gas, pero en este caso tenemos la combinación en algunos tipos de supresores de descargador a gas con varistores. Por tanto, quiero aclarar algo importante acá. Además podemos decir que en el caso de Citel, cada uno de los supresores que tienen en el mercado en el día de hoy tienen fusibles. ¿Qué significa? Este daño que usted está viendo en estos momentos al varistor como tal, usted no lo va a ver porque el fusible interno del equipo va a dañarse. ¿Está bien? Del supresor va a dañarse. Por tanto, tiene un fin de vida seguro, sin daño y sin incendios, sin provocar daños ni incendios. Además, todos los supresores Citel cumplen con la UL 94 V0, que es la prueba de extinción de la llama exigida para este tipo de casos. Pero sí les quiero decir, este tipo de supresor, los supresores instalados, ninguno tiene la protección contra, vamos a decir, sobretensión temporal o permanente. Y evidentemente, esta sería la sobretensión transitoria, ¿no? Sí, provocada por descarga atmosférica y por desconexiones de carga sistemática que ocurren cada día en nuestras redes. Y ahora quiero ponerle algo. Evidentemente es un producto bastante novedoso. No sé si hay alguien de Optima aquí, Yair, en el día de hoy, de Monterrey, pero Yair, dígame. No lo veo conectado. Bien, evidentemente en la pérdida del neutro que tenemos en muchas de las instalaciones en estos momentos, evidentemente tenemos un daño por sobretensión permanente, tanto en el supresor como
en el driver del sistema de iluminación. Para ello, bueno, este sería el supresor que quiere decir, este sería el propósito de instalación de supresores en este caso. Bueno, le pongo el esquema dentro de un momento. Solamente quería decirles que para poder proteger una luminaria de las sobretensiones transitorias y además de las sobretensiones permanentes o temporales, evidentemente hubo que diseñar un supresor que incorporara los dos elementos de protección en un solo equipo. Es decir, tanto la protección transitoria como la temporal. Es decir, cuando tenemos pérdida de neutro, vamos a tener una sobretensión por encima del valor esperado y además de ello, vamos a tener, quiere decir, evidentemente la luminaria se va a quemar porque se va a ir al valor máximo o por encima del valor máximo permitido del driver y puede quemarse. ¿Está bien? Bien. Haciendo un análisis de la protección de luminarias LED y las sobretensiones de rayos, vamos a considerar que tuvimos un impacto directo a 100 metros de mi instalación. ¿Está bien? Lo que llega a mi luminaria por tierra, si está conectado por tierra también aparece una sobretensión. Vamos a tener efectos indirectos que van a venir desde la fuente, que es el radio en este caso, llegando aproximadamente a 20 kilovolts, pero evidentemente a medida que nos alejamos del punto de impacto en el terreno de esa descarga atmosférica, vamos a ver una menor, es decir, por la impedancia del conductor, por la resistencia en la tierra, vamos a ver una menor intensidad en la tensión que va a llegar a mi equipo. Por tanto, los impulsos pueden llegar entre 10 kilovolts y hasta 20 kilovolts. Las consecuencias que puede ocurrir aquí en caso de no tener la protección adecuada es la destrucción del driver y la destrucción del panel de LED que pueda tener dentro de la instalación, dentro de la luminaria. Las soluciones, una conexión adecuada de supresores. Sí, hay que hacer el análisis de supresores en mi caja. Este sistema es mi caja. Sí, yo debo proteger a la salida del transformador, debo proteger en la caja de conexiones, si lo consideran, y debo proteger en la luminaria. Vamos a verlo posteriormente. ¿Está bien? Para poder mitigar o disminuir los daños en mi sistema de iluminación. Bien. Bien, aquí les voy a poner el video un momento ahora. Debió estar antes, pero bueno, llegó en este momento. Es el video donde... déjenme ver cuál es el video. No sé qué está hablando lo que no es. Sí, es un video dedicado a lo que es la iluminación como tal. Sí, la iluminación en las calles y la gran sensibilidad que pueda tener una instalación. Es decir, reflejando una descarga atmosférica como vimos en la diapositiva anterior, vamos a poner este video para que ustedes puedan verlo mucho más ejemplificado, mucho más claro lo que pueda suceder. Bien, aquí evidentemente, permíteme un momento, aquí evidentemente tenemos no estamos viendo el transformador, pero tenemos una caja de distribución. Es decir, el transformador puede estar tantos metros o tantas millas, millas no metros, aguas arriba, y aquí tenemos mi panel de distribución. Bien, evidentemente mi análisis va dedicado principalmente a la caja. Si vamos a determinar que tanto el panel de distribución como mi luminaria es una caja. ¿Está bien? Y a partir de ahí vamos a considerar qué cables entran y salen. ¿Está bien? Sí. Para cada uno de ellos podemos instalar supresores según la coordinación. El stage, quiere decir, el punto de protección número 1 va a ser dentro de la luminaria. Podemos considerar punto de protección, punto de protección tanto en la luminaria como en la caja de conexiones. Y aquí tenemos dos opciones, la protección en serie y la protección en paralelo, coordinado con el driver instalado dentro de nuestra luminaria. Bien, por tanto, la segunda opción es la instalación de supresores esto fue el primer estado arriba y el segundo estado sería dentro de la caja de conexiones. ¿Está bien? Aquí estamos poniendo un solo tipo de supresor, pero podemos instalar otros tipos. Lo vamos a ver más adelante en cada uno de los casos. Por tanto, la instalación de supresores en mi caja, como en la luminaria, y además dentro de mi gabinete de control,
debemos instalar supresores de corriente alterna o datos o comunicaciones en caso que se requiera. Sí, esto fundamentalmente lo vemos en los parqueos, en grandes parqueos de supermercados y demás, donde evidentemente vamos a necesitar la instalación de este tipo de supresor. Bien, además de ello, tenemos la protección en, vamos a decir, en la luminaria que está en el exterior de los edificios, para lo cual también podemos poner cada uno de estos supresores que nos permita evitar los daños en cada uno de ellos. Cuando estén en exterior, siempre tienen la probabilidad de afectaciones. Por tanto, la protección en la luminaria y la protección en el panel de distribución. Todo acorde a la ANSI IEEE C132, vamos a decir, punto 2 2018. Bien. Bien, ¿cómo consideramos esto? Es decir, ya consideramos la instalación de protecciones a partir de un sistema estándar. ¿Qué sucede cuando hay una falla del neutro? ¿Qué sucede cuando realmente tenemos la pérdida de neutro en mi instalación? Quiere decir, la fuente de la pérdida de neutro puede ser el cableado incorrecto, pérdida de neutro o calidad de la energía. Quiere decir, por eso podemos ver una sobretensión muy alta. Buenos días, César. Sí, buenos días. Te saluda Héctor Ojeda. Tengo una pregunta. Héctor, ¿a qué te referís? Sí, Héctor Ojeda, Salvador. Sí, adelante. Tengo una pregunta. ¿A qué te referís cuando decís pérdida del neutro o falla en el neutro? Si se supone que los supresores son bajo perturbaciones eléctricas o atmosféricas, que tendría que tener que trabajar el tierra para disipar la energía. Sí, bien. Lo que sucede aquí que las fuentes de sobretensiones pueden ser un cableado incorrecto, pérdida de neutro y calidad de la red. Yo me estoy refiriendo fundamentalmente a la pérdida de neutro hacia la luminaria. No estamos hablando de supresor. ¿Por qué podemos ver una sobretensión temporal en mi luminaria? Y es debido al cableado incorrecto, pérdida de neutro y calidad de la energía. Quizás no me expresé correctamente, Héctor. Y a partir de ahí vamos a ver una sobretensión. Y a partir de ahí hay que buscar la forma de proteger las luminarias ante cualquiera de estas fuentes que crean sobretensiones. A eso me refiero de la pérdida de neutro. No sé si me explico. Sí, ya lo entendí. Una pregunta más, porque me acabo de incorporar. Cuando yo instalo un supresor de corriente alterna como la serie M, muchos clientes me preguntan cuál tiene que ser el circuit breaker que tengo que instalar en serie a la protección para que se proteja, para las corrientes permanentes. Bien, ahí, esto como he hablado al principio, vamos, si podemos hacer en el chat las preguntas para responderla al final, pero sí, utilizamos de 30 a 60 amperes el breaker con base si es posible. ¿Y qué pasaría si le digo que instale uno de 15? No, a ver, si instala uno de 15, evidentemente el supresor no va a responder a su capacidad máxima a la cual fue diseñada. Va a disparar el breaker cuando llega a un valor determinado y eso puede dañar. No puede, es decir, no va a trabajar adecuadamente. Bien, te voy a hacer las preguntas posteriores, pero voy a escuchar. Sí, aquí en el chat, por favor, donde usted ve dos, ahí está, ahí usted puede escribir y ya podemos todas las preguntas las vemos al final. Ok, gracias. Sí, la descripción de lo que ocurre aquí es una presencia temporal o permanente que supera los valores de la tensión nominal y las consecuencias de la destrucción de los drivers y el panel de LED, y la solución es como la instalación de protecciones como tal. Ahora, ojo, estas sobretensiones permanentes que pueden ocurrir en mi instalación, tenemos que buscar la manera de eliminarlas o buscar la manera de desconectar la lámpara mientras transcurra o mientras permanezca esa sobretensión debido a cualquiera de las causas que estamos hablando, como cableado incorrecto, pérdida de neutro y calidad de la red eléctrica. Hoy por hoy hemos visto muchísimos casos de pérdida de neutro con más de 100 lámparas, 100 luminarias afectadas en un solo circuito. ¿Está bien? Por tanto, esto es muy importante y para ello, si te la ha diseñado, no sé si me viene ahora el videito, ojalá Dios quiera. Así viene ahora. Si te la ha diseñado un supresor, ¿sí? un supresor donde combina la protección o el control o monitoreo de la red, oigan esto, conjuntamente con un supresor. Es decir, tiene un supresor incorporado y tiene también el monitoreo de la red, de forma tal de que ante la pérdida de neutro, a un problema de cableado o problemas de la red eléctrica,
por X razón que haya un alto voltaje, evidentemente no existe el día de hoy en el mercado un supresor que tenga incorporado las dos variantes. ¿Está bien? Citel ha diseñado un supresor en busca de esta solución y es el que le presentamos hoy, el MLPB M2 230L 5 amperes. Significa 5 amperes que tiene una corriente máxima de línea, en serie, de 5 amperes. Es decir, para manejar un drive de 5 amperes consideramos que es suficiente. Por tanto, no sé si todos escuchan lo que tenemos ahí. Déjame ver cómo puedo bajar esto un poco el audio. Sí, es un nuevo supresor, el cual estamos poniendo en el mercado. Bien, ¿qué tenemos acá? Tenemos, hay una fuente aquí atrás con una alimentación a 277. Esta luminaria, aquí por supuesto está el driver agua abajo. Tenemos un meter o un multímetro para ver la tensión y este sería aquí abajo. Le pusimos arriba, digamos, un nameplate o una etiqueta de Citel para que no nos diera tan fuerte la iluminación en el video y pudiéramos verlo todo. Y vamos a tener acá las dos opciones, la protección y el voltaje de monitoreo. Bien, observen, bueno, un multímetro como les decía, y además de eso, oh my God. A veces cuando no debo tocar pasa lo que ustedes vieron en este momento. Bien. Tenemos acá, vamos a mirar, vamos a pensar que en este punto acá, aquí tenemos nuestra luminaria. Lo que hicimos fue desarmar la luminaria, poner el panel de iluminación en este punto y el transformador, el driver está aquí abajo. Lo que estamos tratando de demostrarle es que a medida que le damos la atención, va a iluminarse, pero cuando sobrepasa los valores máximos de operación del driver, es decir, los voltajes como tal, como un voltaje, una sobretensión permanente, evidentemente tenemos la protección y tenemos además el monitoreo de fase que nos permite la desconexión de nuestro driver y nuestra lámpara sin sufrir daños. ¿Está bien? Aquí vemos ya cómo encendió. En el momento que aparece la sobretensión, estamos hablando de 100 volts. Este tipo de driver trabaja desde 190 volts, 120 volts, hasta 277 voltajes de operación. Tanto se enciende a los 127, si lo vieron anteriormente, encendió a los 127 y vamos a ir incrementando el voltaje poco a poco de forma tal que mi supresor con mi monitoreo permita la desconexión de la luminaria sin daños como tal. ¿Está bien? Vamos a aumentar la tensión hasta los valores por encima del voltaje nominal de operación. Aquí ven que está encendido, está activado, está en color verde y cuando sobrepase los valores de 290 volts se va a apagar. ¿Está bien? Y va a aparecer una luz roja en este punto. Incrementamos 290 y evidentemente tenemos la desconexión, boom, la desconexión de mi luminaria sin sufrir daño. Por tanto, ante la pérdida de neutro y evidentemente ante la pérdida de neutro y la elevación del potencial o la elevación de la tensión a la entrada de la luminaria, este supresor como tal va a permitir la desconexión de mi luminaria y además tener incorporado una protección contra sobretensiones. ¿Está bien? Es muy pequeño, bien pequeño. Estamos hablando de, no sé, 5 centímetros, muy pequeño y que cabe muy bien dentro de una luminaria en estos momentos y con buena aceptación. Bien, aquí evidentemente disminuimos el voltaje y inmediatamente se recupera la luminaria sin sufrir daño. Sí, esto es algo bastante, vamos a decir, no novedoso porque son tecnologías que se aplican hace muchísimos años, pero para el tema de luminaria incorporados en un solo dispositivo con ese pequeño tamaño, evidentemente es algo muy bueno y muy provechoso para el mercado. No sé si algunos de ustedes lo habían visto con anterioridad. ¿Está bien? Después me comentan en los comentarios y cualquier pregunta que tengan sobre ellos, pero sí, evidentemente nos ayuda muchísimo. Aquí tenemos dos estados,
la protección contra sobretensión y la protección contra sobretensión permanente. ¿Está bien? Este es el supresor. Sí, este es el supresor que tenemos acá, bien pequeño. Tiene la posibilidad de conectarse en serie, línea neutro, salida. Casi siempre los sistemas de iluminación o los transformadores de iluminación tienen línea y neutro, ya sea 220 neutro o 277 neutro, cualquiera de los casos. Puede, porque sé que va a venir la pregunta, también trabaja entre línea y línea 220, ¿está bien? O 277. Si no solamente trabaja de línea a neutro, sino si utilizamos línea a línea, vamos a decir línea a línea que exista 220 o 277, también lo podemos utilizar. ¿Está claro? Si en cada uno de los casos es posible utilizarlo. Bien. ¿Cómo conocer los daños por sobretensión que podamos tener? Esto es un concepto que habíamos tocado anteriormente. Vamos a decir los daños silenciosos. Si normalmente aparecen sobretensiones constantes en mi equipamiento, pero nunca lo vemos. Si ese daño puede ingresar en las líneas de datos o a través de acoplamiento inductivo, lo que puede resaltar en un procesamiento de datos corruptos. Cuando hablamos de datos corruptos, hablamos de el sistema de iluminación también, o los sistemas de seguridad además. Si evidentemente las sobretensiones transitorias que puedan ocurrir en mi instalación, hay un daño silencioso que nunca lo vemos. Y siempre decimos, mi equipo duró 2 años, bastante bueno es, o mi equipo duró 1 año, qué malo es el fabricante. Pero no consideramos nunca la instalación de supresores. Y eso evidentemente, el daño silencioso que provoca las sobretensiones casi nunca lo vemos. Incluso no vemos daños físicos en mi vamos a decir, en mi instalación. Tenemos además provocando una degradación, es decir, los efectos transitorios por conexiones y desconexiones de carga provocan una degradación de los componentes internos en mi driver, en mi sistema de seguridad, provocando que una degradación de la rigidez eléctrica o la capacidad de conducir de cada uno de los elementos incorporados dentro de la parte electrónica en la cual tenemos hoy, sin ver ningún daño visual posible. Y además tenemos la destrucción total, es decir, la destrucción total fundamentalmente se da cuando hay descargas atmosféricas y que hace un daño fulminante en cada uno de nuestras instalaciones. ¿Cómo reconocer el daño por sobretensión? Primero, vamos a ver que el LED se apaga, o cuando vemos una destrucción parcial de la matriz del LED o el sustrato del LED o la destrucción completa del LED. Lo más común, darnos cuenta de que el LED o que la luminaria LED ya se está destruyendo o que se está afectando y no tiene nada, es cuando la vemos parpadear. Cuando la vemos parpadear, usted pasa por un sistema de iluminación y la vemos parpadear, evidentemente ya esa luminaria tiene daños internos irreversibles. ¿Está claro? Por tanto, la primera que vean con ese daño, analicen el circuito completo de su instalación, porque ahí hay problemas de sobretensión al seguro. ¿Cómo proteger su driver? A ver, en el día de hoy, y quiero entrar ya en un tema bastante interesante, es el tema de lo que define la C 136.2 del 2018, donde exige a cada uno de los fabricantes de driver para las luminarias LED venir con una protección de 6 kV, 3 kA. Eso es mandatorio para cada uno de los casos. Por eso, muchos de los fabricantes dicen, mi driver está protegido. Sí, está protegido, pero no es suficiente cuando sobrepasa estos valores de, vamos a decir, de tensión y corriente, y va a dañar definitivamente lo que es la luminaria. Algunos fabricantes han hecho un poco más robusto, vamos a decir, los drivers llegando a 10 kV, 5 kA. ¿Qué significa? Está el típico, está quiere decir el valor típico, que es el exigido 6 kV, 3 kA. Está vamos a decir, el mejorado, no, el intermedio, que es 10 kV, 5 kA, y está el mejorado, el mejorado, que es 10 kV, 5 kA, y el extremo, que es 20 kV, 10 kA. Algunos fabricantes han hecho ya drivers hasta 10 kV, 5 kA. Claro, esto le da una robustez a mi driver muy bueno, puede durar muchísimo, pero ojo, en algunos casos, sobre todo en la iluminación exterior, lo que está en la calle,
estos valores pueden sobrepasarse y puede provocar daño y no puede soportarlo en alguno de los casos. En caso de fallo del driver, después de un transistor del driver se destruye y necesita ser reemplazado. Sin embargo, si usted instala un supresor, evidentemente la solución es solamente reemplazar el supresor. El costo, créame que el costo lo justifica, de mantenimiento, del tiempo de vida útil, sí lo justifica en cada uno de los casos. ¿Cómo la implementación de supresores con una mayor eficiencia permite soportar una amenaza máxima de 20 kV cuando está extremo, cuando está en la calle? Hay que cumplir con todos los estándares C136.2. Ojo, este estándar es muy importante. Conocemos a algunos fabricantes que en el año, y ahí está ahí de testigo, en el año 2017-18, porque antiguamente estaba el estándar del 2015, pero estos valores sí estaban ya regularizados, solamente cambiaron algún tipo de procedimiento. Se le explicó a algunos fabricantes, incluso los americanos no prestaron atención. Pongan en Google, cuando tengan una oportunidad, luminarias afectadas en los últimos tiempos por descarga atmosférica por falla de neutro, van a ver cuántas han habido. Ha habido muchísimas. En el caso de México tenemos varios casos de daños como tal y evidentemente son temas muy, muy sensibles. Mayor seguridad, fin de vida controlado y monitoreado, quiere decir, en cada uno con la instalación de supresores, el fin de vida es controlado y monitoreado, y un fácil mantenimiento con solo el reemplazo del supresor. Como conclusión, en esta parte, la instalación de supresores a la entrada del dispositivo LED es la solución más eficiente. No tenerlo en cuenta, evidentemente, va a tener daños consecuentes. La protección de cada luminaria, tenemos las opciones que vimos anteriormente, en la caja de conexión o caja de derivación en el poste y en la propia luminaria. Además, si aplicamos el concepto de la caja, debe estar en el panel de distribución de la iluminación y, en caso que sea necesario, en las redes de datos y telecomunicaciones. Para cada uno de ellos, como ustedes pueden ver acá, Citel tiene una solución. ¿Está bien? Por tanto, no tener en cuenta este tipo de protección en luminarias puede provocar un daño bastante fuerte. Aquí tenemos un ejemplo de un sistema de luminarias donde analizamos el circuito completamente como si fuera una caja y determinamos que, primero, ante todo, instalar un supresor a la salida del transformador, ¿está bien? O la caja de distribución, ¿está claro? Ya sea un rail DIN, si tiene todos los supresores en rail DIN, o en closet tipo americano, poner un supresor, que yo le dije que no solamente teníamos este que vieron allí, tenemos supresores en rail DIN que se pueden poner en la caja de conexiones, en el poste abajo, y el protector lo más cercano, que es decir, dentro de la luminaria como tal. Este supresor lo podemos poner abajo también. Esta es la forma óptima de proteger. ¿Está claro? Eso no quiere decir que en la mayoría de los casos se haga. Por el contrario, en la mayoría de los casos no se hace. En la mayoría de los casos se instala un supresor a la salida del transformador o del breaker o la caja de distribución, y un supresor en la parte superior del breaker. Para ello, debemos hacer análisis. Estas son la selección e instalación. Debemos cumplir con cada uno de ellos y que el voltaje de protección deba ser inferior siempre al voltaje de inmunidad del equipo. Para ellos, aquí les decía, el típico mejorado para cada una de las aplicaciones, es decir, estamos hablando residencial, exteriores, estadios, sistemas de aeropuertos. Está el típico, donde el supresor, el típico con 6 kV, 3 kA, puede estar instalado en cualquiera de los lugares típicos como tal, siempre y cuando esté en interior. El mejorado va a ser solamente para parques, garajes, garajes o parqueos o estacionamientos, túneles y demás, y va a ser solamente el mejorado, puede ser instalado en este punto, es decir, en estos dos puntos, en lo que es el supresor aquí no está todavía. Sí, el típico sería 6 kV, 3 kA, el mejorado sería 10 kV, 5 kA, y el extremo, que es el que se utiliza solamente para las luces exteriores, tiene que ser un supresor que cumpla con 20 kV, 10 kA. No hacer esto, evidentemente, puede provocar muchísimos daños en su instalación. Bien, vamos a hacer el análisis de lo que corresponde en función del tipo de luminaria. Es decir,
este tipo de luminarias que vamos a ver ahora son dos tipos de luminarias, clase 1 y clase 2 de luminaria, donde evidentemente tenemos que regirnos por el típico, mejorado y el extremo. ¿Está claro? Lo que le estoy poniendo aquí es la cantidad de impulso, es decir, hay que darle 40 impulsos en el laboratorio de 20 kiloamperes, 20 kilovolts, 10 kiloamperes a cada supresor y que pase la prueba, y que no, quiere decir que pase la prueba y no sea dañado y mantenga su voltaje de protección y su resistencia por debajo en un valor entre más o menos 10% de cada uno de ellos. Por tanto, en el laboratorio, cuando se prueba, y invito a cada uno de ustedes, cuando tengan la necesidad de participar con nosotros en nuestro laboratorio, hacemos este tipo de pruebas. ¿Está claro? Es donde ponemos supresores tanto en serie como en paralelo a la hora de proteger la luminaria acorde a la IEEE ANSI C136.2 del 2018. Ojo, un tema importante. Lo más interesante, que no lo voy a hacer hoy porque hemos hecho la distribución de corriente anteriormente, es que siempre que usted instala un supresor va a haber una corriente o un voltaje remanente o un voltaje de protección a la salida del supresor que debe coordinar con el supresor interno que tiene puesto, en este caso la luminaria, en este caso el sistema de seguridad que tengamos en cada una de nuestras instalaciones. ¿Qué sucede? La coordinación de este supresor, es decir, la corriente que va a pasar a la salida de este supresor, vamos a hablar ya en corriente, o energía, vamos a hablar de la energía que va a pasar del supresor a la luminaria, tiene que ser inferior a la energía que soporta los componentes internos de mi luminaria. Si no funciona así, evidentemente va a destruir mi luminaria en cualquier momento. Para ello, usted tiene que calcular o tiene que probar en laboratorio, en cada uno de los casos, estamos hablando de cada uno de Philips, Rodway. Es decir, hay muchos fabricantes que trabajan con nosotros y que evidentemente hemos hecho una serie de pruebas durante los años. El último test fue en el 2019. Bueno, estamos haciendo algunos ahora en este momento, que lo comparto cuando terminemos. Fue con GE, General Electric, donde participaron, tengo la tabla, pero no la quiero mostrar en este caso, porque es una tabla bastante privada, no sé estar dando esos datos, donde participaron casi todos los fabricantes de protecciones para luminarias y no porque estamos hablando de Citel, fuimos los que mejor resultados tuvimos, somos los que mejor, quiere decir, a la hora de compartir la energía que va a tierra y la energía que va a la luminaria, tuvimos el menor valor de energía hacia mi luminaria y por supuesto la mayor derivación a tierra de esa sobretensión, teniendo el primer lugar por encima de Thomas Bell, Philips, Littelfuse, por encima de todos. ¿Está claro? Por encima de GE, por encima de todos. Bien, para ello debemos hacer un análisis de cómo proteger ese tipo de instalación, que es decir, el servicio de entrada, el panel de control de iluminación como tal y la protección en mi luminaria. Ojo, esta protección la estamos poniendo en la caja de conexiones. Debe estar también una protección aguas arriba. ¿Está claro? Si lo consideran. Bien, algunas de las formas de instalación que tenemos en las cajas de conexiones y algunas de las formas de instalación de protecciones asociadas al driver. ¿Ok? Bien, vamos a hacer el análisis rapidito para cerrar este capítulo de lo que es la iluminación, los tipos de luminarias que existen y cómo van a estar conectadas en cada uno de los casos y cómo va a estar anclada. Siempre el poste, si es metálico por supuesto, debe estar anclado a tierra. Bien, para las luminarias clase 1, ojo con esto, las luminarias clase 1 son las luminarias que la luminaria, que quiere decir que el poste y la luminaria están unidos, no están aislados. Sí, la luminaria y el poste están anclados al mismo punto de tierra de la instalación. ¿Está bien? Sí, están unidos entre los dos. Si el poste es metálico, evidentemente esta tierra va a ir directo al sistema. Si el poste es metálico, va a estar unido todo como un bus bar de tierra. ¿Está claro? Ahora, la iluminación clase 1 además tiene la posibilidad, si tiene un driver reforzado aguas arriba, que usted ponga el driver a tierra, siempre hay que ponerlo a tierra, y poner en la caja de conexión un supresor de forma tal de que coordine con el supresor aguas arriba. Cualquiera de los casos está de acuerdo. ¿Qué tenemos además? Y ojo que esta pregunta es muy interesante. Tenemos la protección, la luminaria tipo 2,
que es la luminaria que está aislada completamente del poste. Sí, su conexión está completamente aislada y usted dice, bueno, mi luminaria no tiene tierra, ¿cómo yo la llevo a tierra? Evidentemente, usted tiene que poner un supresor en el, vamos a decir, en la caja de conexiones, anclado a tierra y a este punto. ¿Está bien? Si mi instalación, si mi supresor, si mi luminaria es clase 2, yo no puedo poner un supresor que tenga protección línea tierra. Tengo que poner un protector que sea línea neutro o línea en modo diferencial solamente. ¿Está claro? Por tanto, si tenemos una luminaria clase 2 y ponemos un supresor línea tierra con protección, evidentemente vamos a dañar mi supresor porque no está protegiendo. ¿Está bien? Tenemos que instalar, como le decía anteriormente, un supresor línea o línea neutro en modo diferencial. Si mi luminaria es aislada o clase 2, porque se llama clase 2 de luminaria, usted nunca puede instalar un supresor que tenga derivación a tierra. ¿Está claro? Es imposible hacerlo. Bien, rapidito el rango de supresores que tenemos. Si estos que están acá pueden ir dentro de lo que es la caja de conexión con raíz DIN. Cualquiera de ellos puede ir también. Además, este es el supresor que estábamos hablando, que tiene las dos formas de protección, tanto la regulación, el monitoreo como la protección a tierra, como la protección contra sobretensión. Esto es un supresor más pequeño. Esto que estamos hablando acá tiene 20 kA, 5 kA 10 kV, 5 kA 10 kV, corriente total 10 kA. Este tiene 20 kV, 10 kA. Es un poquito más, este supresor tiene un poquito más de este valor. Este tiene igual, tiene alrededor de 5 kA, protectores de corriente alterna, y esto es para lo que es, vamos a decir, el voltaje electrostático a la hora de tocar cualquier tipo de luminaria. Nosotros prácticamente acá no lo usamos. ¿Está bien? Y bien, algunas de las formas de instalación, ¿sí? Para que lo vean directamente cómo lo podemos instalar dentro de la luminaria. ¿Está bien? Con el supresor en serie. Además, cómo conectarlo directamente también este supresor en la caja de conexiones y evidentemente en el gabinete como tal de mi instalación, el gabinete de control o mi transformador. ¿Está bien? Y en caso que tenga sistemas de comunicación, siempre instalar sistemas es decir, lo que es protectores de datos como tal. Bien, voy a cambiar rápidamente a lo que es, y quiero recordar nuevamente el concepto de la caja, y para ello vamos a los sistemas de seguridad. ¿Qué significa el sistema de seguridad? El sistema de seguridad está compuesto por muchos elementos. ¿Está claro? Sí. El sistema de seguridad parte, sí, la vamos a compartir, Eri, no se preocupe. El sistema de seguridad parte de un centro de mando, ¿está bien? O un centro de control. Ese centro de control va a tener incorporado un gate de entrada, va a tener cámaras de seguridad, va a tener muchísimos elementos que puedan estar interconectados con mi sistema de seguridad. ¿Está claro? Aquí no aparece control de, un ejemplo, de personas que entran a un edificio, no aparece control de transporte o carros que entran a un edificio, pero lo vamos a ver inmediatamente para que ustedes lo puedan entender. Por tanto, mi sistema de seguridad, ¿qué cosa es? Una caja. Por tanto, el concepto básico para la protección, para proteger mi sistema de seguridad, parte de una caja. Pero además, mi sistema de seguridad comprende también, además, el sistema de alarma, porque es un sistema de seguridad. Además, comprende la iluminación. Sin iluminación usted no va a ver nada. Es imposible poder hacerlo. Por tanto, hay que considerar mi estructura no como sistema de seguridad solamente, sino la estructura como una caja. Y a partir de ahí decir, ok, ¿qué cables entran y qué cables salen? El panel de entrada o el protector de entrada en corriente alterna, en mi panel principal, el switch que tengo antes de llegar a mi centro de control. Tenemos además mi sistema de protección contra incendios. Tenemos sistemas de telecomunicaciones o conexiones de red en cada uno de los casos. Tenemos comunicación entre el gate de entrada y de salida de mi instalación o los sistemas de control de acceso que podamos tener y, muy importante, los sistemas de cámara. Cada uno de ellos es una caja. Sí, cuando yo voy a analizar mi cámara es una caja. ¿Qué cables le entran y qué cables le salen? Primero que todo, debemos referirnos a la IEC 1100 para determinar la inmunidad electromagnética de mi caja, en este caso
mi cámara. La mayoría de las cajas de las cámaras vienen con esos datos bien referidos. Y además, el fabricante, si se respeta, ¿no?, debe decir cuál es el voltaje de protección que soporta mi cámara. A partir de ahí usted analiza la cámara como una caja, qué cables le entran y qué cables le salen. Y en la mayor parte de los casos, en el día de hoy, antiguamente teníamos cable de power, de fuerza, y teníamos un coaxial. Hoy en la mayor parte de las cámaras, que pueden llegar hasta 10 GHz, 10 gigabytes, estamos hablando de que están utilizando mucho el PoE, ya PoE Cal 6A. Es decir, tenemos todas las variantes, Cal 5, Cal 5, Cal 5E, Cal 6, Cal 6A, PoE A, PoE B, cualquiera de los casos es posible utilizarlo. Bien, antiguamente, ¿por qué se necesitan los supresores? Antiguamente hablábamos por radio, por sistemas de telecomunicación a distancia. Hoy por hoy que tenemos cámaras en todas partes. Esta cámara que ustedes ven aquí debe tener su housing. Su housing debe tener una protección ante las inducciones electromagnéticas, pero no contra el cableado que llega a cada uno de estos puntos. ¿Está bien? Algunos de los ejemplos que tenemos para que ustedes los puedan ver: control en procesos industriales, centro de supervisión de la policía, CSDB en las oficinas, residencial, vamos a decir, en granjas solares. Es decir, hay muchas aplicaciones de sistemas de seguridad. Por tanto, hay que considerar qué equipos que estén en postes y en determinados sitios, cómo lo vamos a proteger, cuál es el análisis que vamos a hacer. Sí, aquí tenemos mi cámara, pero mi cámara o mi sistema de seguridad no está solo. ¿Está bien? Mi sistema de seguridad va a tener un panel de control, como dijimos anteriormente, con una entrada de corriente alterna. Va a tener mi breaker de corriente alterna, va a tener mi switch y va a tener mi conexión hasta mi cámara. ¿Está claro? Mi análisis parte ¿de dónde? Del concepto de la caja. ¿Dónde tenemos las cajas? En el gabinete o el edificio o la oficina de control o a donde llegue la alimentación en cada uno de los casos. Y mi otro concepto de la caja es mi cámara. Por tanto, a partir de ahí, yo hago mi análisis de qué cable entra y qué cable salen. Si entra aquí corriente alterna, analizo la necesidad de instalar supresores de corriente alterna, ya sean en raíl DIN como en vamos a decir, en encapsulados. Y posteriormente a eso digo, ok, tengo mi switch, no tengo más ningún tipo de conexión. Mi switch se conecta por fibra óptica al exterior, que la mayoría de los casos está haciendo así, pero sale, a la salida de mi switch hay una salida que va al exterior a mi sistema de seguridad o cámaras. ¿Está bien? Por tanto, hay que hacer el análisis de la interacción de supresores a la entrada de mi caja, cuando viene de la cámara, aquí abajo a la entrada de mi cámara, y además a la entrada de mi cámara. ¿Está bien? Si tenemos que poner 2 puntos de protección, uno a la entrada, a la salida y uno en el exterior. Por eso, en este caso, en el corriente alterna tenemos, si necesitamos poner un supresor que pueda estar en exterior con un IP67, ponemos un encapsulado. Si lo vamos a poner en el interior, un raíl DIN. Para la parte de comunicaciones o datos, va a ser de la misma manera. ¿Está bien? Para la parte interior, vamos a poner un MJ8, Cal 6 o Cal 6A. Puse 2 veces el mismo. Era Cal 6A. Y para el exterior, vamos a poner un CWMJ8, pues Cal 6, que es este que vemos acá. Tenemos varias opciones para este análisis. ¿Está bien? Por tanto, vamos a ver ahora, rapidito, antes de culminar esta parte ya, cuáles son las probabilidades o cuáles son los elementos de control de acceso que podemos tener en cada uno de estos casos. Por ejemplo, el control de acceso a estacionamientos, donde tenemos la entrada con un gate o con una pluma, como le digamos, es decir, para poder analizarlo. ¿Cómo lo vemos acá? Este elemento que está aquí, ¿qué cosa es? Esto tiene un motorcito adentro, pero ese motorcito tiene dos cosas. Una, tiene un sensor de apertura y cierre, que debe estar del otro lado, y tiene además entradas de corriente alterna. ¿Está claro? Y un sistema de comunicación probablemente con el panel de control o el sistema de control. ¿Ven? Por tanto, hay que considerar este gate vamos a decir, este panel o este bloque de donde está el motor y los elementos de control. Debemos analizarlo como una caja y para él también tenemos que hacer el análisis. ¿Está bien? Tenemos además los sensores que determinan cuando llega el equipo, cuando sale y demás. Todos van a panel de control. Y tenemos la salida con otro gate.
¿Está bien? ¿Qué podemos tener aquí en este estacionamiento? Por supuesto, tenemos cámaras, por supuesto, tenemos iluminación, por supuesto, podemos tener tantos elementos electrónicos de control que pueden existir en este momento y que de cada uno de ellos debemos hacer análisis. De la misma forma, el control de acceso. Si cuando usted entra a un edificio, cuando usted pasa al metro, cuando usted pasa por un punto de seguridad del aeropuerto, todos estos elementos están interconectados. Según la distancia que existe entre cada uno de estos puntos, si salen exteriores o no, si están interconectados a qué distancia, usted debe hacer el análisis de protecciones. De la misma manera, un ejemplo, un control de acceso de envíos. ¿Está bien? Tenemos un conveyor aquí que tiene una cantidad de cajas que evidentemente esa línea, aguas arriba, debe tener una protección, pero el control de proceso de envío, con cuántos camiones entran, cuántas cajas pasan, evidentemente debe hacerse el análisis también de protecciones en cada uno de los casos. Bien, eso es lo que tenía hasta el día de hoy. Hay muchas preguntas, hay 12 preguntas. No sé si todas son preguntas, pero allá vamos, no se preocupen. Mi correo es cesarmartinez@citel.us. Aunque dice webinar@citel.us, usted puede enviármelo a mí directamente, sin problema de ningún tipo, cada una de estas preguntas. Hoy fuimos muy abundantes, o abundamos muchísimo en el tema de luminaria. En el próximo, y lo hacemos invertido, abundamos más en el tema de seguridad y abundamos menos en el tema de luminarias. Bien, si ustedes me permiten, quisiera hacerle unas preguntas rapidito. Ustedes van a tener 5 minutos, 5 segundos, donde ustedes pueden responder la pregunta. Es decir, son preguntas muy sencillas. Siempre le pongo una diapositiva asociada acá y van al chat y me pueden responder por el chat, por favor, si les es posible. ¿Está bien? Bien. Vamos allá. ¿Cuál sobretensión es enemiga de los varistores o MOV? Primera respuesta, sobretensiones transitorias, cortocircuito, disparo de fusible o sobretensiones temporales o permanentes. Adelante. Ok. No va a responder más nadie. 3 respuestas, 4. Muy bien. Bien, la respuesta evidentemente es la enemiga de los varistores o los supresores como tal, como bien lo reflejamos acá en este esquema, es las sobretensiones temporales o permanentes. ¿Está bien? Hace que se dispare el fusil interno del supresor dejándolo fuera de operación. Bien, vamos al próximo. En las luminarias clase 2 debe obligatoriamente instalarse supresores línea a tierra dentro de la luminaria, línea a tierra, dentro de la luminaria, en la caja de conexiones, instalación de los supresores línea neutro en la luminaria o en exterior. Adelante. Y ahí no se vale. Bien. Veo pocas respuestas en el día de hoy. Otros días más respuestas. Ok. Bien. La luminaria clase 2, recordamos que es la que está aislada del poste. Deben instalarse supresores en línea a tierra obligatoriamente en la caja de conexiones. Usted puede instalar supresores línea neutro en la luminaria, pero línea a tierra solamente en la caja de conexiones. ¿Está bien? Y por último, bueno, puse B y C para que supieran también que aquí también se puede instalar. Y por último, esa no era la... Bueno, esa no es la diapositiva de referencia, pero bueno, se las dejo para que ustedes me digan solo. ¿Qué concepto aplicamos para la protección de los sistemas de seguridad? Coordinación de fusibles, concepto de la caja, cálculo de supresores o todo de arriba. Adelante. Muy bien, muy bien. Bueno, y ahí creo que fallaste. Yo creo que son todos, ¿eh? Creo que es el D. ¿Está bien? Todos cuentan para, como elemento, el concepto de la caja es el básico, pero no dije básico, el que es el principal, solamente el concepto aplicamos en general, ¿no? Todos aplican. ¿Está bien? Bien. La próxima webinar, como le decía, es el día 8 de agosto a las 11 de la mañana. Va a ser miércoles 11
Vamos a regresar el miércoles porque a partir de ahora los martes tenemos otros eventos, otro tipo de eventos que vamos a estar realizando y vamos a tener en cuenta, vamos a tener que cambiarnos de martes. Estábamos haciendo el miércoles, cambiamos para el martes y ya nos quitaron del martes. Pero vamos a hacer los miércoles, ¿está bien? Miércoles El 8 de agosto 8 de septiembre. Bien, acá Y ese tenemos momento una dice serie de Mati, preguntas. Dígame. el 8 de agosto ya pasó. Será el 8 de septiembre, ¿no? Aunque hace rato dijiste que el 7 de septiembre. Oh, es el 7 de septiembre, disculpen, es el 7 de septiembre. ¿Está bien? Ok, 7 de septiembre. Disculpen que puse de Montúa agosto ahí. ¿Está bien? 7 de septiembre. Bien. Leo, ¿tienes la recopilación de preguntas? ¿Me Yair, escuchan? sí, adelante, sí, adelante. A ver, aquí tengo Eric Bolaño, dice, hay veces que si el valor de tierra está muy bien o en sistemas nuevos falla el neutro y la tierra asume esa carga y empieza a drenarse, pero el sistema sigue funcionando. ¿Qué hace el supresor en este caso? Repite la pregunta un momento. A ver, hay veces que si el valor de tierra está muy bien o en sistemas nuevos falla el neutro y la tierra asume esa carga y empieza a drenarla, pero el sistema sigue funcionando. ¿Qué hace el supresor en ese caso? Bien, me imagino que quieras decir que el driver corre a través del chasis, va a correr el neutro. No debe ser. Realmente cuando viene línea neutro y la tierra es el chasis nada más del dispositivo. Si ocurriera eso en ese caso, solamente va a operar de forma diferencial. Si no va a correr, no va a drenar de línea a tierra y lo que va a haber es una protección diferencial entre línea y neutro y tierra, que sería el mismo punto en ese caso. Si tú unes esos puntos, ocurre lo que está diciendo el ingeniero, la persona que lo dijo. Pero si no une los puntos, que es lo lógico que no lo una, porque el chasis es una cosa en este caso y el neutro es independientemente del chasis. Adelante, César, Leo. nada más como aclaración, es miércoles 9 de septiembre. Coño, pero lo puse mal completamente en todos lados. Ok. Septiembre, no, es 8. Es miércoles 8. Septiembre 8. ¿Qué calendario tienes tú, Rocío? ¿Aló, Rocío? El mismo tuyo, César. Es Sí, septiembre, es 8 de septiembre. Miércoles 8 de septiembre. 8 de septiembre, sí. Sí. Vale. ¿Qué otra pregunta, Leo? Adelante. ¿Alguna recomendación al momento de adoptar un SPD de topología en modo común y modo diferencial para un sistema tierra neutro PNC? Bueno, esto es un tema aparte. Los sistemas TNC son sistemas en los cuales no existe tierra, el neutro hace de tierra en toda la instalación. Evidentemente, no es típico, es decir, ya los sistemas TNC, por lo menos en otros países, ya no está permitido. Solamente los sistemas antiguos usted mantiene un TNC. Deben ser, para América se utiliza el sistema TNS. Pueden encontrar el sistema TNC, pero evidentemente lo ideal para que eso funcione es que usted pueda instalar un supresor, instalar un punto de tierra en su circuito. En caso que no sea así, solamente el supresor va a actuar de forma diferencial y si lo tiene así, solamente tiene la posibilidad de instalar supresores de forma diferencial. Usted puede instalar supresores tipo línea neutro o línea tierra en este caso, pero evidentemente los equipos monofásicos de su instalación van a sufrir una sobretensión bastante fuerte. Adelante, Leo.
La coordinación de los SPD entre tableros se considera las corrientes parciales de rayo en los cables de los tramos alimentados entre tableros o la sobretensión transitoria inducida del tramo del cable más SPD dentro del tablero. Claro. A ver, la descarga atmosférica, si estamos hablando de instalaciones como tal, el supresor tipo 1 debe derivar la mayor parte de la corriente, que es el único que está definido y que puede soportar sobretensiones de descarga de rayos, y a partir de ahí ahora sí es sobretensiones transitorias, medidas en 8 en 20, dentro de la instalación y según la impedancia del conductorio o la distancia entre punto y punto, usted debe calcular el supresor. Eso lo habíamos visto en otras teleconferencias, en otros webinars, pero sí. Ahora, si está en exterior, evidentemente usted tiene que analizarlo en función de probabilidades de impacto directo de rayos cercanos a su instalación con grandes corrientes. Por eso es que en el tema de luminaria y sistema de seguridad, principalmente en el tema de luminarias o luminarias LED, se define como extremo la protección en la C136.2 del 2018 en la estándar. Dice que el protector debe soportar 20 kV, 10 kA, de forma tal de que pueda derivar parte de las corrientes de rayos a través de los tendidos que puedan existir en cada una de las instalaciones. Adelante, Leo. Un momento. Ya, lo demás es que envíe la grabación. Sí, los valores requeridos para los puestos a tierra en los sistemas, para lo que es protección como tal, lo repetimos, aunque el NEC dice que es 20 ohm, para protección es un valor, la impedancia del sistema puesto a tierra debe ser inferior a 10 ohm. ¿Está claro? Bien. ¿Alguna otra pregunta, Héctor? ¿Alguna pregunta adicional que tengan? La verdad es que tengo muchas inquietudes, pero creo que quizás las voy a ordenar y te las voy a hacer llegar porque es primera vez que participo y me ha parecido muy interesante porque uno puede evacuar algunas dudas que le permitan ayudarle a los clientes. Te las voy a hacer llegar en un correo las preguntas y así me voy a ir ordenando y coordinando con tus charlas que vas a estar implementando. Ok, claro que sí. Claro que sí. Muchas gracias. Ligia, no sé si estás todavía ahí, pero muchísimas gracias por su participación y la de todos, ¿no? Por supuesto. No, muchas gracias a ti. Está muy interesante la información. Es la primera que tomo sobre este tema. Siempre he estado en telecomunicaciones y ahorita pues energía. Es mi primera vez y estoy sobre la marcha. Ya, ¿usted trabaja con el ingeniero Evelio Amor? ¿Con Jesús Onofre? Ah, con Jesús Onofre. Oh, ya. Perfecto. Muy bien. Sí, a tus órdenes. Ya, con Jesús Onofre y con un cubano que no me recuerdo ahora el nombre. Sí, no. Bien. No recuerdo. Sí, en el correo mío lo voy a poner inmediatamente acá para que lo tengan. cmartinez @citel.us. Ya. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Adelante, por favor. Bien, les reitero, el próximo encuentro va a ser septiembre 8, a las 11 de la mañana, hora de Estados Unidos, 10 de la mañana, hora de México, 9 de la mañana, hora de Centroamérica. Gracias por su participación y estamos en contacto. Hasta luego. Gracias.